Hola, soy Julio Bracho y esto es The History Channel. Hay fragmentos de la historia ocultos en el corazón de las ciudades. Relatos escondidos que en realidad duermen frente a nuestros ojos, en las esquinas, plazas, calles y monumentos urbanos. La ciudad nos está llamando porque siempre hay una historia escondida en la jungla de cemento. Y hoy vamos a descubrirla. Más antiguos de esta zona creemos que deben tener 6.000, 7.000 años. Y los regiomontanos somos no descendientes de primeros pobladores judíos. Cuando los norteamericanos llegaron a la ciudad, su estrategia fue tratar de controlar esta zona. Después de que asaltaba, a muchos empezaba a tocar la armónica y a obligarlos a bailar. Realmente las tropas revolucionarias se emborracharon y muy pocos pudieron combatir frente a los federales. Hay una historia sobre una bóveda que existió en Fundidora. Y hemos decidido el ejército villista pedirle $1.000.000 que tiene que entregar en unos cuantos días aquí en este mismo lugar. En el estado de Nuevo León, al norte de México, se encuentra Monterrey, ciudad enigmática rodeada de montañas. Gracias a su cercanía con la frontera de los Estados Unidos y a su desarrollo económico, industrial y demográfico, Monterrey se ganó el título de la Sultana del Norte y la virtud de ser una de las ciudades más codiciadas y exitosas de todo México. La política, la violencia y los ataques de los nativos provocaron que Monterrey tuviera 2 fundaciones fallidas hasta llegar a la definitiva, que fue en 1596 en manos de don Diego de Montemayor. Poco a poco fueron llegando los primeros pobladores que se dedicaron a la minería, la agricultura y la ganadería. Y desde ese lugar empezaron a darle cuerpo y alma a la que para muchos es una de las ciudades con mayor dinamismo económico en toda Latinoamérica en este siglo. Empezamos nuestra búsqueda aquí, en el Museo de Palacio de Gobierno, donde se encuentra el escudo de la ciudad de Monterrey. Este símbolo alberga la imagen de los flechadores, antiguos pobladores de estas tierras que desarrollaron una civilización que aún hoy permanece escondida bajo una imagen de salvajismo y barbarie. El escudo de la ciudad de Monterrey nace porque Diego de Montemayor, fundador de la ciudad, el 20 de septiembre de 1596, vio junto al arroyo de Santa Lucía a unos indios flechadores originarios de esta tierra que disparaban sus flechas hacia el oriente a la salida del sol. Los españoles veían en las flechas apuntando al sol la expresión primaria de un pueblo salvaje. Sin embargo, esas flechas tenían un origen mucho más civilizado que el imaginado. Los objetos aquí que tenemos son 2 lanzas y 3 representaciones de puntas de flecha. Las flechas representan la vida de los cazadores que habitaban la zona de la ciudad antes de la llegada de los españoles. En las afueras de Monterrey se encontraron las primeras pruebas que fundamentaron la existencia de un pueblo indígena con una gran visión y creatividad. El sitio que le llaman Boca de Potrerillos se encuentra en la parte noroeste de Monterrey y los grabados más antiguos de esta zona creemos que deben tener 6.000, 7.000 años. Los grupos indígenas deben ser estos que vivieron como cazadores, como nómadas, que se les llama, que por lo regular se pensaba que eran salvajes, hostiles, pero hemos dado cuenta de que tenían una cultura bien definida con toda su bagaje cultural completo, ¿no? Esa cultura no solo existía, sino que tenía un sentido claro. Hemos encontrado que pueden ser más o menos 4 o 5 temas principales del que representan los grabados. Unos son temas del agua,
representa la lluvia, la fertilidad. Otro que es la cacería, como son cazadores-recolectores, son nómadas, viven de la cacería, viven de la recolección de plantas. El otro, que estamos aquí en el parte poniente del sitio, está lleno del tema del astronómico, de los astros o del culto a los fenómenos del cielo. Las excavaciones desenterraron el significado de la tierra, la vida y la muerte de los antiguos indígenas, y sacaron a la luz la verdadera naturaleza de las flechas que habían confundido a los colonizadores. Esto se llama el atlatl en náhuatl o en español mexicano, un lanzadardo que aumenta la eficiencia del cazador y hubiera sido el arma típica de los cazadores de aquí hasta por lo menos poco antes de que lleguen los españoles. ¿Qué tan salvaje puede ser unas personas que tienen alto conocimiento de la naturaleza, alto conocimiento de los astros, saben contabilizar sus tiempos, saben contabilizar su espacio? Aún en la actualidad, pocos de los habitantes de Monterrey saben que en los orígenes de la ciudad se esconde una antigua cultura indígena que se encuentra homenajeada en su escudo. No todo el mundo sabe la historia cierta de por qué aparecen estos indios disparando sus flechas hacia el Cerro La Silla. No es una historia que esté muy documentada, aun cuando tenemos testimonios a través de petroglifos, pinturas rupestres de nuestros indios, de nuestros ancestros, nuestros antepasados, que de una forma o de otra dejaron a través de potrerillos su presencia. Los flechadores quedaron inmortalizados en la historia de Monterrey gracias al asombro de uno de sus fundadores. Sin embargo, pocos conocen el origen misterioso de los colonizadores de la ciudad. A pocas cuadras del Museo del Palacio de Gobierno, donde se encuentra el escudo de Monterrey, está el monumento a Don Diego Montemayor, el último fundador de la ciudad, quien exploró la zona al igual que Alberto del Canto y Luis Carvajal. A los tres los une no solo la fundación de Monterrey, sino también haber marcado la cultura regiomontana con su origen oculto. Se conocen tres fundaciones desde el punto de vista oficial o de los historiadores. Aunque las tres fundaciones de Monterrey son ampliamente conocidas por sus habitantes, muchos desconocen el verdadero origen de los exploradores que las llevaron a cabo. La mayor parte de ellos eran criptojudíos y que huían de las persecuciones religiosas, que huyeron de Europa y también de la situación que había antijudía en el centro del país, concretamente en la Ciudad de México. En tiempos de la Inquisición, muchos de estos colonizadores se transformaron en criptojudíos o judíos ocultos, dispuestos a esconder sus creencias con tal de poder continuar con sus actividades. Ellos venían escondiéndose. Ellos trataban de pasar desapercibidos precisamente por sus creencias. Estas comunidades criptojudías eran cerradas y además pues no podían dejar nada escrito porque estaban sujetos a la vista del Tribunal de la Inquisición y se pasaban como cristianos nuevos pues precisamente para no ser molestados por la corona española. El primer episodio de un colonizador criptojudío nos remonta a la primera fundación de la ciudad de Monterrey. Y es hasta 1577 cuando un aventurero portugués llamado Alberto del Canto hace la primera fundación con el nombre de Ojos de Santa Lucía. Alberto del Canto no solo ocultaba su origen judío, sino también actividades consideradas ilegales para la corona. A raíz de estos asuntos y además varios desmanes que hacía Alberto del Canto al tomar indios y llevárselos a las minas de Mazapil para venderlos como esclavos, entonces la Inquisición le sigue un proceso. Entonces pasa que la villa de Ojos de Santa Lucía no se puede consolidar porque la Inquisición anda persiguiendo a don Alberto del Canto. Así quedó inconclusa la primera fundación de la ciudad. Sin embargo, cuando el segundo colonizador llegó a Monterrey, se encontró con una Inquisición ansiosa por detener y juzgar a los colonos criptojudíos bajo cualquier excusa. Unos años después, ya para 1579-1580, don Luis Carvajal y de la Cueva pide permiso al rey para venir a crear un enorme territorio llamado Nuevo Reino de León.
Muy pronto la Inquisición encontró el pretexto que estaba buscando para atrapar a Carvajal. En un evento religioso o familiar, una de sus sobrinas dijo unas expresiones en contra de la religión católica y entonces duramente la amonestó de Luis Carvajal en la cueva y que le dio unas cachetadas, ¿no? El juicio de la Inquisición contra Carvajal no fue contra él, fue contra los familiares a raíz de esto de la sobrina. El final de Carvajal estaba escrito. Develadas las pruebas de su origen judío, el segundo fundador de Monterrey sufrió la justicia divina de la Inquisición. Es encarcelado y llevado al Tribunal de la Inquisición en la Ciudad de México, donde la familia de él sí reconoce ser judaizantes, seguidores de la ley de Moisés, y son llevados a juicio y a la hoguera, o sea, son quemados vivos. Poco tiempo después llegaba a la región otro nuevo aventurero, Diego de Montemayor, el tercer fundador de la ciudad. Finalmente podemos hablar de la tercera y definitiva fundación de Monterrey cuando don Diego de Montemayor se viene junto con 12 familias a fundar la ciudad de Nuestra Señora de Monterrey el 20 de septiembre de 1596. Se asegura que hacia finales del siglo XVI, más del 25% de la población de la ciudad era de origen judío. En la actualidad, Monterrey es una de las ciudades más católicas de México, pero en sus costumbres todavía se encuentran algunas marcas de la cultura sefardí. Encontramos bastantes coincidencias entre lo que son las costumbres judías de esa época y lo que pudiera ser las costumbres de nosotros y que también datan de esa época. La gente nos dice por aquí de las costumbres sefarditas o judías, como la de comer cabrito, de sembrar un higuero, una granada y un limón en las casas, y algunas palabras que utilizamos muy propias aquí en el norte. Y si nos basamos precisamente en la persecución, nosotros somos colonias, somos fundación, población de España, y tendríamos que seguir los lineamientos de aquellos. Pero comer el cabrito asado, el trigo, guardar el sábado, otra serie de situaciones. Entonces de ahí viene precisamente toda esta serie de ideas que se dan de que si los regiomontanos somos o no descendientes de primeros pobladores judíos. Más adelante conoceremos el obispado, un tradicional edificio que fue ocupado por las tropas norteamericanas a mediados del siglo XIX. También descubriremos el lugar donde fue fusilado un peculiar maleante que cometía sus delitos de una manera muy particular. Todo esto cuando regresemos en Historia Secreta. A 2,5 kilómetros del centro de Monterrey está el obispado, uno de los íconos de esta ciudad. Por su importancia estratégica fue ocupado por varios ejércitos, pero solo uno lo marcó en su historia con huellas que aún hoy perduran en sus muros. La importancia del obispado de Monterrey pues es muy grande, está ligado directamente a los acontecimientos más importantes de la historia de la ciudad y yo me atrevería a decir también de la historia de México. A finales de la época colonial, los Borbones quisieron establecer una diócesis en Monterrey con la finalidad de evangelizar el territorio. Para ello, mandaron al doctor Fray Rafael José Verguer. Este edificio fue construido originalmente como casa del obispo. Tuvo una construcción muy rápida, empezó en 1785 y se concluye en 1787. Él era un hombre de la ilustración, tenía su telescopio, observaba desde aquí el movimiento de los astros, pero pues aquí a los 4 años murió y el edificio se abandona. A partir de entonces se le fueron dando muchos usos. El principal y más importante de mayor trascendencia histórica pues es el uso militar, pero en algunos otros momentos fue incluso, por ejemplo, en los años 20 del siglo pasado, pues un cabaret. Por su privilegiada situación geográfica y la necesidad de defender la ciudad ante posibles invasiones, el obispado pronto se convirtió en una auténtica fortaleza militar.
Hacia el año de 1846, la ciudad de Monterrey se vio afectada por un conflicto entre México y los Estados Unidos. Cuando los norteamericanos llegaron a la ciudad, su estrategia fue tratar de controlar esta zona occidente de la ciudad. Entonces, estratégicamente el obispado, ustedes lo pueden ver, quien controla el obispado controla la ciudad de Monterrey. A pesar de la valentía de los soldados y los ciudadanos mexicanos, los estadounidenses lograron avanzar hacia el límite de la ciudad. Finalmente, el día 21 de septiembre se abrieron las hostilidades aquí en los alrededores del Cerro del Obispado. Para la noche del 21 y la madrugada del 22 de septiembre, el obispado fue presa de los combates. En una batalla desigual, la pasional defensa de la ciudad por parte de los mexicanos chocó con la ventaja numérica del ejército norteamericano. Caballería mexicana se enfrentó con el ejército de casi 2,000 soldados norteamericanos. Esta es una carta muy interesante de un soldado americano que le escribió el día de la batalla final y en la que cuenta cómo van avanzando, como que dice Monterrey es casi nuestro. Finalmente, pues la mayoría exorbitante del ejército norteamericano derrotó a la caballería mexicana. El 23 en la noche vino la rendición, ¿verdad? Y se firmó ya al día siguiente la capitulación. En una ciudad pacificada por la derrota, las huellas de las balas y metrallas que dañaron los muros del obispado recuerdan la heroica defensa de Monterrey. La parte alta, rematando el segundo cuerpo, se encuentra un nicho donde se encuentra una imagen de la Virgen de Guadalupe que no se percibe bien porque no tiene cabeza, como resultado pues, de los usos militares que se le dio al edificio. También se puede ver en su cuerpo las huellas de la metralla de las balas que hemos querido conservar sin restauración. Aunque esta ciudad es una de las más importantes y tradicionales de México, pocos de sus habitantes conocen el resultado de la invasión norteamericana. Los norteamericanos tomaron el control del obispado el 22 de septiembre de 1846. La ciudad de Monterrey estuvo administrada por un gobierno norteamericano, hubo gobernadores norteamericanos. Increíble, pero cierto, los americanos estuvieron gobernando Monterrey 1 año, 10 meses. No todos lo saben, pero la guerra con México, como la llaman los americanos, pues fue la primera guerra de participación internacional que tuvieron los Estados Unidos como país. Esta es la primera ciudad que es atacada por los Estados Unidos pues en la historia del mundo. Y para nosotros es importante el Cerro del Obispado como un sitio de la defensa de la soberanía nacional. A lo largo de los años, el Palacio del Obispado se caracterizó por sus múltiples funciones y ocupantes. En él, habitaron desde indígenas hasta presos que cumplieron su condena. A 2 kilómetros del Obispado se encuentra la Plaza Hidalgo, el lugar donde terminó la historia de un famoso maleante regiomontano. Ahorita estamos en la Plaza de Hidalgo. En esta plaza, frente a toda la población o la población que se dio cita, fue fusilado Agapito Treviño. La figura de Agapito Treviño estaba en la mente popular. Mucha gente sí piensa que es solamente leyenda, un invento. De 1850 a 1851, Agapito Treviño sembró el terror entre los habitantes de la ciudad, y fueron sus propias víctimas quienes le dieron un seudónimo inspirado en su famoso caballo. Los documentos ya lo mencionan así, desde la primera detención. Agapito Treviño, alias Caballo Blanco o Caballo Blanco. Se supone que él iba en su caballo blanco, ponía todo en bolsas y lo ponía dentro de su cueva, que está fuera de la ciudad de Monterrey, un poquito fuera, en el Cerro de la Silla. Sale a la luz pública ya como bandolero. Y como tal, las leyes empiezan a perseguirlo. Aunque el criminal nunca usó la violencia con sus víctimas, se destacó por someterlas a un curioso y divertido ritual. No mató, esto es muy importante. Era en cierta forma bondadoso, era un poco burlón. Después de que asaltaba, a muchos le empezaba a tocar la armónica y a obligarlos a bailar, nunca mediante la fuerza. De acuerdo con un corrido de la época, dice
Y yo soy el ingrato, hermanos, que a débiles y forzudos los hice bailar desnudos la polca, chotillos y enanos. El humor que Agapito impuso en sus delitos pronto le ganó el afecto de los habitantes de la ciudad. Él ni se cubría la cara, por eso se tiene la afiliación. Él no se cubría la cara y luego después de los robos se iba y hacía fiestas. Él sabía tocar la armónica y entonces imagínense, después de un día de buenos botines o de botines en los robos, bueno, ya organizaban un baile y él se ponía a tocar la armónica y empezaba, bueno, a que la gente bailara, él mismo bailaba. La suerte de Treviño pareció terminar por primera vez en 1851, cuando fue apresado y condenado a 10 años de trabajo en obras públicas. Como buen ladrón, una especie de rafle, ¿sí? Empieza a escapar una y otra vez y otra vez. Son 3 fugas. Hay una cuando viene de Saltillo y se fuga alrededor de la Cuesta de los Muertos. Lo capturan después aquí en Guadalupe y se le hace el primer juicio. Preso, se fuga. Este documento es una carta, una circular del gobernador Pedro de Ampudia, donde afirma que varios presos se fugaron de la cárcel y entre ellos está Agapito Treviño, Caballo Blanco. Lo capturan de nuevo en la casa de la Amasia y lo llevan de nuevo a la cárcel y está en lo que fue el Palacio Municipal. Es más, se le ayudó a construirlo. En el Palacio Municipal, Agapito no solo conoció el confinamiento, sino también la oportunidad de dejar otro tipo de marca en la historia de la ciudad. Como preso que era, a los presos los ponen a hacer trabajos, lo que ahorita se denominara, o no, se le llamaría trabajo comunitario. Estamos en el antiguo Palacio Municipal de Monterrey, precisamente en el balcón oriente, donde está documentada la participación de Agapito Treviño en la instalación y fabricación de esta pieza. Pero su estadía en el palacio no duraría mucho. Acostumbrado a las fugas, el criminal volvió a repetir la historia. Y de ahí se fuga la última vez, se va a Texas, lo vuelven a capturar. Aunque Agapito Treviño había sido apresado 3 veces y 3 veces había logrado escapar, su suerte, que parecía ser eterna, finalmente cambió. El hecho de que se le haga un juicio militar en 1854, en el que intervienen figuras muy importantes, Ignacio Zaragoza y otras 5 militares, los 5 lo condenan a muerte. La historia de Treviño había llegado a su fin. Sin embargo, al criminal le faltaba dar un último acto. Se dirigió a su muerte con la misma gracia con que había vivido su vida delictiva. Cuando Agapito Treviño estaba a punto de ser fusilado, él también empezó a cantar, como que adiós, adiós Monterrey, adiós amigos, perdónenme si les hice daño, etcétera, etcétera. Son algunas coplas que dicen la tradición oral que Agapito Treviño cantó antes de morir. Así murió en la Plaza Hidalgo, Agapito Treviño, el criminal recordado por sus ojos negros, su nariz abultada y su insuperable sentido del humor para cometer crímenes. La Plaza de Hidalgo ha sido un testigo, un mudo testigo de la existencia de Agapito Treviño, de la existencia y de la muerte de Agapito Treviño. Al regreso en Historias Secretas conoceremos la trágica y romántica historia de una de las grandes figuras mexicanas. Además iremos a la cervecería y descubriremos por qué un ejército revolucionario no pudo conquistar esta ciudad. Nos encontramos frente al monumento Ignacio Zaragoza, héroe militar mexicano del siglo XIX. Lo que pocos saben es que en la ciudad de Monterrey, Zaragoza vivió una historia de amor llena de desencuentros, a tal punto que se casó sin estar presente en su boda. La historia secreta de Ignacio Zaragoza y su gran amor en Monterrey no es muy conocido. Pocos sabemos que Zaragoza, aunque no nació aquí en Monterrey, vivió aquí en Monterrey. Aquí conoce al amor de su vida, a una nuevoleonesa, doña Rafaela Padilla, 7 años menor que él, una mujer muy guapa.
Ignacio Zaragoza fue un prestigioso coronel con un gran desempeño en varias de las más importantes campañas militares mexicanas. Zaragoza, como buen coronel que era, se instala, igual que su papá, dentro de la milicia. Para los 27 años tiene el grado de coronel. 2 de sus compañeros vienen a Monterrey después de una campaña. No tienen dónde hospedarse. Ellos no se quieren hospedar en ningún hotel y entonces buscan hospedaje. Finalmente, la búsqueda de los amigos de Zaragoza los llevó a hospedarse en la casa de los Padilla, la familia de Rafaela. Le piden permiso a su mamá, doña Justa de la Garza, y ella los concede, y ellos se instalan. Cuando pasa a Zaragoza una noche, queda prendado de un retrato. Inclusive, en las crónicas, sus biógrafos van a decir que él afirma, es un ángel. No pude dormir en toda la noche porque tenía la imagen de ella. Tengo que saber quién es. Encantado por la belleza de Rafaela, Ignacio Zaragoza decidió pasar rápidamente a la acción. Empieza a frecuentar los barrios y la casa de la familia Padilla. Entonces, los padres de doña Rafaela, particularmente la mamá, ven en Zaragoza un buen partido. Zaragoza idea un plan para acercarse a Rafaela. Se le ocurre hacer una tertulia. Invita a todos. Obviamente las señoritas Padilla son de las primeras en invitarse. Llegan la señorita Padilla, Zaragoza está como maestro de ceremonias y está por ahí atendiendo a los invitados. Llegan ellas, se olvida de los invitados. De hecho, se dice que ahí mismo en el baile se le declara Ignacio Zaragoza a Rafaela. Obviamente ella no le contesta inmediatamente. Una señorita tiene que pensarlo. Vaya, no lo pensó mucho. 2 o 3 días después, le comenta que sí accede. Con la misma rapidez, la pareja establece fecha de casamiento. Zaragoza, como buen militar, elige enero para casarse. Y entonces están preparando toda la boda. Sin embargo, días antes de la boda, a Zaragoza se le requiere para aplacar 2 rebeliones. Estaba todo preparado, pero en esos momentos no puede acudir a Monterrey porque la patria lo había llamado a estar presente en otro lugar y comisiona a su hermano para que en su nombre vaya y contraiga nupcias. La ausencia de Zaragoza hizo que la Catedral de Monterrey se transformara en testigo de una boda muy inusual. Y el día de la boda, imagínense, Rafaela está en la boda, está con su vestido que ella misma confeccionó con sus hermanas, pero el chico que está a su lado, el hombre que está a su lado, no es el hombre que ama, es un representante, es su hermano Miguel. El sacerdote le pregunta, Rafaela Padilla de la Garza, ¿aceptas por esposo a Miguel Zaragoza? Y ella se queda calladita. Le vuelve a preguntar, Rafaela Padilla de la Garza, ¿aceptas por esposo a Miguel Zaragoza? Se queda calladita. Ya la tercera vez, toda la iglesia estaba callada y el cura dice, ¿qué no vas a contestar, muchacha? Y ella le dice, padre, usted me está preguntando si me quiero casar con Miguel Zaragoza y yo me quiero casar con Ignacio, no con Miguel. Y ya la hilaridad completa, el sacerdote rectifica y se lleva a cabo la boda. Finalmente, Ignacio Zaragoza volvió de su destino y pudo disfrutar de su matrimonio y de una felicidad que no duraría mucho. Es una bella historia de amor que habrá de prolongarse lamentablemente no mucho tiempo, ya que tanto doña Rafaela como el general Zaragoza mueren muy jóvenes. Doña Rafaela muere en enero de 1862. De hecho, no muere junto a Zaragoza. Zaragoza no estaba en el lecho de muerte cuando Rafaela murió. La muerte de su mujer fue un gran golpe para el coronel. Zaragoza muere 8 meses después que su esposa muere de una manera muy injusta, y eso sí es demasiado injusto. Muere de tifoidea. La unión y el romance entre Rafaela e Ignacio fue uno de los amores más dramáticos. Un amor muy romántico, pero con desenlace fatal también. De ese amor solo nos quedan 2 tumbas, un recuerdo, crónicas y mucho romanticismo.
Es lo único que nos queda. La historia mexicana está llena de batallas y revoluciones encabezadas por fuertes personajes como Ignacio Zaragoza, que lucharon por defender sus ideales. Sin embargo, la Revolución Mexicana también vivió acontecimientos con protagonistas que, a la hora de actuar, se vieron tentados por actividades mucho menos gloriosas. A pocas cuadras de la catedral se encuentra la cervecería Cuauhtémoc, el lugar donde varios revolucionarios mexicanos dejaron de lado sus ideales por unos cuantos vasos de cerveza. Nos encontramos en la cervecería Cuauhtémoc, que es una cervecería fundada en 1890. El edificio que actualmente estamos viendo, la fachada, es de esa época. La cervecería en la ciudad de Monterrey ha sido muy importante porque ha sido parte de su historia. La fábrica se instala en lo que era en aquel entonces las afueras de la ciudad, en este edificio donde estamos hoy sentados, donde conservamos todavía pues, paredes, salas, algunas ollas históricas como las que vemos aquí atrás de mí. Esta empresa tuvo algunos sucesos importantes y momentos críticos en su historia, particularmente durante la Revolución Mexicana. A principios del siglo XX estalló la Revolución Mexicana. Dos bandos se disputaban el poder: los federales del presidente Victoriano Huerta y los constitucionalistas de Venustiano Carranza, Pancho Villa y Emiliano Zapata, que desconocían el poder presidencial. Entre 1910 y 1920, estas dos facciones, la llamada constitucionalista y la llamada División del Norte de Francisco Villa, estuvieron merodeando todo lo que sería la zona norte del país. En Monterrey, donde existía una gran cantidad de industrias importantes, como la que tengo a mis espaldas, la cervecería Cuauhtémoc, fue tomada por diferentes facciones revolucionarias. Y bueno, durante la Revolución de México, los revolucionarios llegaron a la ciudad de Monterrey y en dos ocasiones pues, sufrimos la toma de las instalaciones de materias primas y los productos. Aunque los revolucionarios y federales luchan por el control de la ciudad, de a poco, la cervecería Cuauhtémoc se va transformando en un punto clave en la batalla. Llegan a la ciudad en octubre de 1913. Las fuerzas federales defendían la ciudad y su primera línea se encontraba en la cervecería. Aquí se dan los primeros enfrentamientos armados, en el cual la cervecería es defendida militarmente, por una parte por el ejército federal que huye hacia la ciudad, hacia el centro de la ciudad, pero los mismos empleados defienden la cervecería armados. Después de algunas horas de tiroteo, definitivamente pues es tomada. Hacía pocas horas que los revolucionarios habían ganado la batalla y estaban exhaustos. ¿Qué hicieron los revolucionarios dentro de la cervecería? Pues se dedicaron pues a tomar la cerveza que existía pues en las bodegas, ¿no? Nadie tenía previsto que este fuera un punto de reunión de los revolucionarios, mucho menos que su ocupación desembocaría en un final inesperado. Cuando llegan a la cervecería, pues consumen una muy buena parte del inventario, se dice que todo, ¿no? Seguramente eso pudo haber influido en su capacidad de reaccionar ante pues, sus actividades de guerra o bélicas aquí en la comunidad, pero sí se dice que llegaron y arrasaron con cuánta cerveza encontraron ellos. Realmente las tropas revolucionarias se emborracharon y muy pocos pudieron combatir frente a los federales. Cuando llegó el momento de continuar con la toma de la ciudad, los revolucionarios se dieron cuenta que la borrachera había definido la suerte de la batalla. La ciudad, debido a esto, no es tomada, no es militarmente tomada. Existe numerosa información, particularmente del líder de la revolución, Venustiano Carranza, que envía pues, telegramas molestos diciendo que la ciudad debió haber sido tomada, pero no se debían de haber tomado la cerveza, ¿no? Esta es la historia de la derrota de los revolucionarios, no a manos de los federales, sino a instancias de algunas botellas de cerveza. La mayoría de la población en la ciudad de Monterrey no tiene conocimiento de este hecho, que pues es un hecho que es importante porque es una época, la época más crítica de la cervecería Cuauhtémoc.
Más adelante visitaremos el lujoso Hotel Ancira, que no solamente albergó a Pancho Villa, sino también al caballo del revolucionario. Además, descubriremos la historia de cómo la Compañía Fundidora de Monterrey defendió ingeniosamente su bóveda de oro ante las tropas rebeldes. Todo esto en cuanto regresemos a Historia Secreta. Aquí en pleno centro de la ciudad de Monterrey se encuentra el lujoso Hotel Ancira, inspirado en la arquitectura francesa. Lo que pocos saben es que aquí estuvo hospedado Pancho Villa después de haber tomado la ciudad. El Hotel Ancira se construyó de 1907 a 1912 en un contexto en que en Monterrey no había ningún hotel de lujo. Fernando Ancira se trajo su proyecto arquitectónico de Francia, donde él estaba trabajando. Para la ciudad de Monterrey, el Hotel Ancira es como un símbolo y es como un precursor de época. Aunque se suponía que el lujoso Hotel Ancira iba a albergar a los más refinados clientes de Monterrey, nadie imaginó que la Revolución Mexicana cambiaría esos planes. Estamos en el vestíbulo del Hotel Ancira. Cuando se construyó el hotel, esto funcionaba como patio. Conforme se fue ampliando el uso y se le hicieron las adiciones que ahora presenta, eso quedó superado en tamaño, y entonces lo que era el antiguo patio se convirtió en el vestíbulo. No es nada improbable que Pancho Villa haya entrado por la puerta principal del hotel y que se asentara en el patio, porque perfectamente, como pueden ver, es bastante amplio para que él mínimo y su estado mayor estuvieran aquí estacionados un buen rato. El 13 de marzo de 1915, Pancho Villa entra en forma espectacular a Monterrey y decide hospedarse en el lujoso edificio. La mayoría de las tropas villistas se concentran en el Hotel Ancira, donde él también llegó a estar. Entra por la puerta principal del hotel en su caballo y sube unas escaleras porque parece que se queda unos días en el hotel esperando un dinero que iba a recibir. Villa llega a la ciudad, a la estación Unión, la principal estación de ferrocarril, donde es vitoreado por sus seguidores. Recibe muchas peticiones de la mayoría de la gente, que dice que los empresarios, comerciantes, en fin, acaparan los precios, los precios se elevan, los productos son acaparados. Pancho Villa decide tomar cartas en el asunto. Al día siguiente, el 14 de marzo, el líder revolucionario se propuso dar una rápida resolución a las demandas populares. Francisco Villa, una vez que llega a la ciudad, aquí en este salón, el salón llamado Verde del Palacio de Gobierno, cita a los empresarios un día después de su llegada a la ciudad. Lo cita a las 9 de la mañana. Todos los miembros de la Cámara de Comercio de la ciudad llegan puntualmente. En la reunión, el general revolucionario daría una de sus tantas demostraciones de poder. Ellos esperan a Francisco Villa, o al Centauro del Norte, como le llamaban acá en México. Durante alrededor de media hora, Francisco Villa entra precisamente por una de estas puertas y es recibido por los empresarios. Inmediatamente, Villa se sentó en el centro de la mesa y expuso sus peticiones. Francisco Villa dice que los ha reunido aquí debido a que tienen acusaciones graves de acaparamiento de alimentos, de que han subido los precios y demás, y que por lo tanto quiere saber por qué han hecho esto, que están en contra de la revolución y que son enemigos de la revolución, en fin. El general revolucionario fue más allá y sorprendió a los empresarios con una inusual demanda. He decidido yo, y hemos decidido el ejército Villa, pedirle $1 millón que tiene que entregar en unos cuantos días aquí, en este mismo lugar. Lo cual, tartamudeando, Carlos Garza Cantú dice, ¿cómo es posible esto? Esto es que nos lo pide de un día para otro, eso no es posible. Bueno, no sé cómo le tengan que hacer, pero tienen que entregármelo aquí. Al verse acorralados, los empresarios acceden a un plan de Villa, que implicaba directamente a Carlos Garza Cantú, el presidente de la Cámara de Comercio.
Él le dice, bueno, la única forma de saber que ese dinero va a llegar a mis manos o a las manos del ejército villista será que usted se quede aquí en garantía del dinero que van a entregar. Él mismo acepta y se queda, dice, yo estoy dispuesto a quedarme aquí como garantía de la entrega de este dinero. Sin embargo, es muy difícil y no podemos entregarlo en 2 o 3 días, necesitaremos más tiempo. Francisco Villa lo que deseaba, en esencia, era pues enfrentar esta administración municipal y además atacar a los acaparadores a los cuales había grandes quejas. Finalmente los empresarios logran reunir el dinero para entregárselo a Villa. Sin embargo, el destino del botín no fue para el ejército revolucionario. Villa, para empezar, nunca tuvo acceso a ese dinero. En el Archivo General del Estado, el Estado de Nuevo León, hay un listado completo de la entrega de ese dinero y los nombres y apellidos de las familias a los cuales Villa, a través de sus Raúl Madero y sus generales que estuvieron aquí, entregaron a cada una de estas familias, ¿no? La estadía de Pancho Villa en el Hotel Ancira duró 7 días. Durante ese tiempo, el lujoso edificio se convirtió en el cuartel del general que decidió saldar una deuda con su humilde pasado. ¿Que cuánto sabe la gente de Monterrey de que Pancho Villa estuviera aquí? No es una cosa muy conocida ni que se haya explotado mucho. Cuando Pancho Villa se retiró de Monterrey, la clase burguesa y los dueños de las primeras industrias se sintieron amenazados y planearon una astuta maniobra para evitar nuevos saqueos. A 2 kilómetros del Hotel Ancira se encuentran los restos de la compañía fundidora, donde algunos industriales tomaron recaudos y se propusieron, con ingenio, ocultar sus riquezas de las fuerzas revolucionarias. Este edificio que está a mi espalda son las oficinas generales de lo que era la compañía fundidora de Fierro de Acero de Monterrey, S.A. Fundidora Monterrey, como se le reconoce, es uno de los emblemas de la ciudad en cuanto a su historia, en cuanto a su gente y en cuanto a su devenir como metrópoli. Desde muy temprano, la fundidora funcionó como una ciudad dentro de Monterrey. Y lo más importante, la fundidora fue un espacio de trabajadores de manera generacional. O sea, ahí trabajaba el abuelo, el padre, el hijo, y todos incluso iban ascendiendo. Mi abuelo trabajaba en fundidora muchos años, desde los 12 años, primer fundidor, así le decían. Mis tíos, mis primos, mi papá, se acostumbraba casi, todos trabajaban en fundidora. La historia de la fundidora está íntimamente ligada con la de Monterrey. Sin embargo, este emblema de la ciudad esconde un secreto que muy pocos regiomontanos conocen. Hay una historia sobre una bóveda que existió en fundidora y que era donde guardaban el dinero para pagarle a los empleados y a los proveedores. La historia de la bóveda, de que están aquí las oficinas generales, prácticamente es una historia poco conocida, casi nadie la conoce. Se dice que cuando se acercaban los revolucionarios a Monterrey, la gente de la fundidora querían esconder ese dinero, querían protegerlo, y entonces lo que hicieron fue cerrar las ventanas de la habitación en donde se encontraba la bóveda, esconderlas para que no se viera que existía ahí unas ventanas, y también el cuarto de abajo en donde por donde se podían meter los revolucionarios tratando de volar la bóveda y tratando de sacar el dinero. Hoy el edificio de la fundidora muestra las huellas de la defensa ideada por los empresarios frente a la amenaza revolucionaria. Ahorita nos encontramos precisamente en la parte lateral oriente de las oficinas generales. De hecho, como puedes ver aquí, están las ventanas de este edificio, tanto en la primera planta como el sótano. Y aquí mismo, durante la época de la Revolución, había otra ventana de este otro lado. Lo que hicieron los mismos directivos fue tapar la ventana. Al principio era una ventana normal, la taparon por dentro, igual la parte de abajo, y con el tiempo la resellaron toda la pared. Se puede comprobar la existencia de que hubo una ventana en la parte de arriba y en el sótano. Además de hacer desaparecer las ventanas, los empresarios tomaron otras medidas. Para proteger que fueran a tratar de meterse por la parte de abajo, tratar de volarla, llenaron el cuarto que estaba abajo con arena para que no la pudieran abrir. Y la persona que tenía la llave, la persona que sabía la combinación, la sacaron de Monterrey incluso. Aún hoy, casi un siglo después del elaborado plan de los empresarios, se puede comprobar la existencia de esta misteriosa bóveda.
la bóveda, la puerta de la bóveda en sí misma de lo que era dentro del área de ventas de la compañía fundidora. Y lo puedes comprobar. Mira, por ejemplo, el piso normal, como se oye, y el piso rellenado, se oye distinto. La fundidora cerró sus puertas a mediados de los años 80 para transformarse en un parque y museo que los regiomontanos disfrutan diariamente, añorando los años en que esta empresa era un ícono de la ciudad. El cierre de fundidora tiene una serie de causas, todas ellas muy discutidas. Existe controversia hasta la fecha con respecto a cuál fue de veras el motivo. Sea cual sea la verdadera causa, lo cierto es que el día en que se anunció el cierre de fundidora no fue algo así muy público, muy preparado. Fue algo tan dramático que la gente sigue pensando que podría llegar a abrirse de nuevo. Los rebeldes dejaron la ciudad sin saber que gracias a un cuarto lleno de arena, los encargados de la compañía fundidora preservaron su oro con mucho esmero. Con ese mismo cuidado, los antiguos pobladores cultivaron sus ceremonias, inmortalizadas en el escudo de Monterrey, ubicado aquí en el Palacio de Gobierno, lugar donde empezó nuestra búsqueda. Las historias nos regresan al lugar de partida, aquí, donde nació la ciudad de Monterrey. Nuevos relatos desconocidos esperan para ser descubiertos. Porque recuerden que siempre habrá una historia escondida en la jungla de cemento. Soy Julio Bracho para The History Channel. Gracias por acompañarnos.